historia más o menos del accidente que nos pasó con las abejas, que estando trabajando en el apiario pasa la avioneta, el tipo que va dentro de la avioneta, el señor, nos saluda, yo lo saludo, todo muy bien. A los 4 o 5 días, 6 a lo sumo, vengo y no tengo me queda una sola colmena, se me habían muerto todas. Es decir, sin motivo ninguno, porque también se sacó una muestra, se mandó a Durazno al doctor Antonaccio que nos hicieran unas muestras y nos dijo, aquí hay insecticida. Y esos agrotóxicos también caen en el campo de uno, donde los animales del campo, las vacas, las ovejas van a comer esos agrotóxicos, porque van a caer en el pasto y ellos no saben distinguir. Caen los agrotóxicos en las aguadas. También se da mucho que en parte es que a las orillas de los campos de ellos, en las chacras de ellos, en el campo que está de este lado, se ensucia mucho con otros yuyos, que quizás muchas veces vengan en las semillas sin limpiar. Y después, a más de eso, después lo que escurre en el campo, que corre a las aguadas y los animales toman esa agua. Todo eso va para los animales después y con la consecuencia que ellos pagan la población que come eso. Animales muertos, mulitas muertas, zorrillos muertos, lagartos muertos, cosa que eso antes no se veía. Perdices muertas. Es decir, ha habido una ruptura del medio ambiente que teníamos hasta hace unos años. Eso se ha cambiado todo se ha modificado. Como les decía hoy, hasta para comer una mulita en el campo usted tiene que tener cuidado, si no hace pocos días fumigaron, más vale no la coma porque después a la larga va a pagar. En el año 2009 estábamos por un día de tarde donde pasaba una avioneta muy al ras sobre la escuela, estaba fumigando los plantíos. Al otro día, a eso de las 9 de la mañana, otra vez la avioneta empezó a fumigar. El caso era que estaban fumigando la chacra de enfrente a la escuela. El día anterior estaba la de atrás. Entonces, pero estaba en ese momento el viento a favor de la escuela, o sea que el viento daba toda la parte de fumigación, venía a dar hacia la escuela, hacia el lugar de la escuela. Yo tengo un tanque de agua, le digo. Ese tanque de agua que se me suministra, que es un agua que viene por aguas subterráneas y que por una bomba. No sé qué tan hermético está el tanque como para yo decirte que cuando yo no estoy no está eso contaminado. Son cosas que nosotros no las sabemos, no las manejamos. El tema de que ya a grandes pasos las tierras han pasado a manos de empresas, y esas empresas, bien sabemos que son transnacionales, que son argentinas, las familias que van a trabajar, ¿no?, pasan por muy poco tiempo. Yo tuve el año pasado el caso de que pasaron por un establecimiento 3 familias. Ya sea porque no les alcanza, tienen que comprarse las cosas, y después que también es como que el trato o el pago no les sirve. Entonces como que se ha ido perdiendo, esa gente se vuelve nuevamente al pueblo. Bueno, la agricultura casi que toda la vida estamos metidos trabajando entre tractores y cosas de esas. Y en la forestación solamente unos meses estuve ahora. Y yo siempre anduve con problemas de agrotóxicos, tuve problemas con un tractor de echarle un líquido ahí, que le rompió la bomba, yo que sé, son productos muy fuertes. No sé cómo se podrían estimular eso porque, no sé, en los casos de los fierros son horribles, así que en el caso de las personas deben ser peor, pienso yo, ¿no? Porque yo creo que eso habría que controlarse un poco. No sé, tengo comentarios de vecinos que le han pasado una avioneta y le han matado las colmenas y cosas de esas, así que si agarra uno, yo tal vez me tocó a mí, pero lo podía haber tocado a varios. El diagnóstico, después de 2 meses y pico, dieron que era una enfermedad inmunológica que se llama vasculitis. Y el día que le dieron el alta
me dijo la doctora que era lupus que tenía. Y acá me enteré que el lupus después trae acarreado la vasculitis, como que primero sería lo que hubiera tenido él, hubiera sido una lupus y después se le hubiera complicado con una vasculitis. Las dos enfermedades inmunológicas que dice que son de muy difícil diagnóstico, y la verdad que sí, porque fue tuvo en manos de gente muy importante en el hospital y que ya no era fácil llegar, digo. Aparte incluso no se animaban a comenzar a medicar porque era contraproducente contra otras enfermedades que ellos sospechaban que podría también tener, y él se iba deteriorando y no llegaban a nada. Yo siempre hago el cuento de que otra vez fuimos a un establecimiento que trabajaban con agrotóxicos y cómo ellos los envases donde ponen los agrotóxicos los tenían en un lugar totalmente resguardado, y que acá los vemos a esos mismos recipientes distribuidos por todo el pueblo, como que, y siendo que esos envases nos comentaban que habían que resguardarlos en ese lugar y que venía una empresa especialmente para recogerlos. Y acá los vemos, esas tarrinas azules, si ustedes salen por el pueblo, están desparramadas por todo el pueblo. Y se supone que la gente no puede estar en contacto con todas esas cosas. El caso fue que, estando yo presidente de la escuela, de la comisión de la escuela, se estaba fulmigando a 100 metros de la escuela, ¿no? Plantando la plantación de soja. Entonces, pongo como ejemplo mi hijo, ¿no? Mi hijo siempre anda remangado, descalzo, no se engripa nunca. Y es difícil que se resfríe, y muy difícil. Y como que le ha empezado a afectar el estómago, le ha afectado un vómito y todo eso. Y no solo a él, a otro chiquilín. Digo, la vecina de allí tuvo que encerrarse por el olor al veneno, vamos a decir, porque digo, hay cosas muchas cosas que la gente no se anima a denunciar, a decir, ¿no? ¿Por qué? Y porque es un vecino, porque se precisa, porque a veces minimizan los casos, pero digo, yo sé de otros casos que, por ejemplo, accidentes de avión que han quedado tapados. Y he visto trabajar con gente con las mochilas rotas, chorreando, con tractores sin cabina, que los rodea la nube de veneno, vamos a decir, ¿no? Y a quienes le dicen fitosanitario para anestesiar. Digo, no sé, el tema ambiental me parece que vamos para atrás. El producto de la colmena últimamente se ha visto disminuido, ha cambiado muchísimo los tiempos. Desde el momento que nosotros empezamos la apicultura, ya por el año 84, hasta esta fecha, indudablemente que ha cambiado sustancialmente, es decir, tanto la geografía como los cultivos, como la producción, por diferentes motivos, principalmente por el manejo de los campos. Es decir, primero la expansión de la forestación, que fue una de las cosas primeras que arrancó, y después por el desarrollo tremendo que ha tenido últimamente la agricultura, principalmente los monocultivos, principalmente la soja, donde vino con ese paquete de producción, vino también el paquete tecnológico para los commodities de grano y todas esas cosas que nos han ido afectando y desplazando de los lugares naturales que teníamos los apicultores de producción de miel. Hoy por hoy los apicultores chicos, principalmente de 50 colmenas hacia abajo, de acuerdo a las estadísticas y a los registros, han ido desapareciendo. Es decir, entre 2007 y 2008, el 50% de los productores de 50 colmenas desaparecieron de la parte productiva. Quiere decir que el desarrollo tanto de la forestación como de los cultivos de soja, de los cultivos tratados, en realidad
los han ido desplazando porque no tienen capacidad de manejo de producciones y no tienen capacidad económica de poder subsistir en estos tiempos. Hablamos principalmente del cambio productivo y del complejo de la biodiversidad. Se han ido eliminando especies, las cuales antes la abeja pecoreaba permanentemente en especies naturales, y ahora, por ejemplo, por el efecto principalmente de los herbicidas, prácticamente hoy hasta para limpiar los campos hasta se pasa con el fumigador hasta por encima de los alambrados. El hecho, es decir, se ha ido quebrando la cadena y hay algunos otros elementos que, por ejemplo, la abeja, que regulaban el medio ambiente y que la abeja se ve afectada por ese mismo. Es decir, lo que eran hormigas, lo que eran pequeños insectos de lo que viven los zorrinos o los peludos, todos esos bichos se han ido eliminando e incluso han ido matando a la colmena. Y hay muchas especies que ya no las vemos. Es decir, ha ido desapareciendo el cardo, ha ido desapareciendo el caraguatá, principalmente la chilca blanca, que es un elemento bien importante, ya por cuando termina el verano y empieza el otoño, carquejas, campos que antes no se cultivaban, que ahora se cultivan, es decir, campos incluso pobres en la producción se cultivan igual. Realmente digo, y después los paquetes tecnológicos, que no solo se aplica para una especialidad, es decir, por ejemplo, no solo insecticida, también se aplica herbicida, se aplican para la chincha, se aplican varias cosas en el mismo paquete, que son 4 o 5 elementos que no sabemos realmente cómo reaccionan esos productos entre sí cuando se aplican. La producción nuestra indudablemente ha disminuido. Hemos sido desplazados de campos que antes no teníamos ningún tipo de problema, porque las abejas molestan a la mayoría de los contratistas de campos, con el consiguiente riesgo de la contaminación de nuestras mieles. Ya ven que ha habido un litigio en el mundo por el tema de los transgénicos, por el tema de los agrotóxicos, por la contaminación de las mieles. Nosotros en realidad grave no ha sido el problema, pero por lo menos este año costó mucho comercializar por un problema europeo en la aparición de transgénicos en mieles en Alemania. Es un problema de Alemania, es un problema, pero de todas maneras los importadores, los fraccionadores, indudablemente, que es decir, hasta tanto no se dilucide el problema, se mantienen expectantes y tratan de en lo posible no comprar hasta tanto no se resuelva el tema. Nosotros creemos que si bien nosotros somos afectados en alguna fumigación por deriva o directamente en nuestra producción, en nuestras unidades productivas, como mueren las abejas, a veces no mueren totalmente, pero nos achican y no producimos, en realidad deberíamos ver en cómo está realmente afectando a la salud de la población esta aplicación de estos productos. A nosotros nos interesaría mucho que los organismos competentes investiguen este tema. Sé que cruzó una avioneta por el local de Liga del Trabajo y estaban justamente en ese momento con la recría de terneros, con un hotel de terneros ahí en ese momento, y tienen un accidente de fuga de líquido, de lo que llevaba la avioneta, y al día siguiente aparecen los terneros muertos. Eso es el dato concreto, ¿verdad? Asimismo pasaron con las colmenas. Un día cruza el avión fumigando y las colmenas van desapareciendo, ¿no? La materia viva. Eso es lo que puedo decir en concreto, ¿verdad? Y ahí empezó esa locura de la forestación, y que había que matar las hormigas y que no importaba si había viento o no, y que había que hacer producir rápido los árboles. Y mi viejo trabajó, fue muy fiel a su empresa, a ese ideal que le pintaron de que iba a ser todo para mejor. Mi padre siguió trabajando feliz en ese sueño de forestarlo todo y de estar combatiendo la hormiga y hacer crecer todo muy rápido.
Bueno, tal cual lo que le dijo este señor, este médico, se le hizo un Alzheimer muy raro, que lo sufrimos nosotros sus hijos, porque mi mamá ya estaba fallecida. Es muy duro porque él estaba con todo el conocimiento, pero no podía expresarse, no podía hablar. Padecer los dolores y no poder quejarse, no poder decir que estaba con el cuerpo muy mal. Entonces, esto a mí me deja una reflexión muy grande. Mi papá falleció y recuerdo que una de sus últimas palabras fue a mi hijo, que hoy está estudiando, se volcó para el lado de la tierra. Un día que se sentía un poquito mejor, con mucho esfuerzo salió afuera y se agachó, recogió un poquito de tierra, la puso en la mano y con mucho esfuerzo le dice a mi hijo: esto siempre da. Entonces nos queda esa pregunta muy grande entre el dolor de decir: ¿hasta dónde va el progreso? ¿Hasta dónde va esto nuevo que llegó al Uruguay? ¿Cuál es el límite? Estamos en la zona de Rincón de Valentín, en el departamento de Salto, Uruguay. Bueno, lo que tengo para contarles es que a partir de unos años para acá había muchos árboles en la zona y ahora, como pueden apreciar, se han venido secando, principalmente los paraísos y otras especies también. Y si se planta algún árbol, como que cuesta a crecer. Y en la zona se ha dado fumigaciones en plantíos que hacen y lo hacen en forma aérea por avión y yo pienso y pensamos los vecinos de la zona que tal vez la muerte de los árboles y eso se han secado, que es parte de la contaminación de los que están fulmigando, que con el aire o después con la misma lluvia que viene a las plantas y empiezan a secarse. Arrocera tienen ahí. Como de hace un tiempo ha parado un poco la fumigación y la gente dice que las huertas y los árboles han mejorado bastante. O sea que por eso tenemos la prueba de que influyen la contaminación en el aire. Sobre la incidencia de los agrotóxicos sobre el ambiente, sobre las personas, notamos que en determinada época, cuando andan los aviones haciendo curaciones de los cultivos y eso, como que hay más afectación, que se afecta sobre las personas, en la parte respiratoria, en la parte sobre conjuntivitis, en la parte dermatológica, hay infecciones de piel, son más comunes las infecciones de piel, la conjuntivitis en los chiquitos se hacen más comunes, más reiteradas. Y bueno, eso se nota más en el periodo que hacen las curaciones de los cultivos. Nosotros le hacemos saber, le hacemos saber que es precisamente cuando andan los aviones así, dando vuelta en las cosechas, es que se afecta más. Incluso se les informa en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los equipos respiratorios que deben usar, todo eso para protegerse, pero a veces hay gente que no reclama eso ante la empresa porque por temor a no tener el trabajo. Generalmente cuando hay problemas serios se los derivan, ¿no? Pero jamás nadie ha venido a investigar. Es necesario.
y ayuda a tener un mayor control de todo. Y por ejemplo, en los niños y en las personas que están trabajando, es necesario que estén trabajando bien. Un operario que está trabajando y de repente tenga que dejar su trabajo porque está afectado por la salud, o sea, pierde en jornadas, pierde, y nadie le pierde en jornada, pierde en salud y nadie le está compensando por eso. Nadie toma una medida determinada de que debe ser tratado de otro modo. En lo que me es personal, yo estudio todo lo que es planta y todo mirándolas. Hace 3 años atrás que las fumigaciones no se hacen tan seguidas y veo que ha progresado todo lo que es árboles y la huerta, las verduras tienen otro aspecto, o sea que yo lo atribuyo a que son las fumigaciones las que están afectando nuestras plantaciones. Pero por supuesto que sería bueno que viniera un estudio y que lo comprobara para que este dilema se terminara, si es o no es, y poder de alguna forma poner medida a los problemas de la zona. En cuanto a trabajo, la fuente de trabajo está siendo reducida porque la ganadería usaba mucho más mano de obra que lo que usa la arrocera, por ejemplo. Y la gente no es consciente porque eso pasa un poco por la cultura, o sea, de que se esté enseñando a la gente cómo cuidarse, a qué punto afectan las fumigaciones, qué son los agrotóxicos, hasta cuánto nos pueden afectar, porque la gente va al doctor y le dan un medicamento, pero no es consciente de que está en el aire respirando tóxico. Entonces, por más remedio que le dé el doctor, no puede hacer milagro, lo mejorará, pero si no somos conscientes que debemos consumir sano y que debemos producir sano, el problema se va a seguir extendiendo.